Digo, docente de la Universidad de Fuerte, docente posgrado, bachiller en Derecho Constitución, Derecho Procesal, cátedra de Derecho Laboral, Universidad Especial de Espíritu Santo, juez, Facultad de Derecho Política y Desarrollo, cátedra de Derecho Laboral, también de la Facultad de Educación a Distancia, online, carrera de Derecho, docente invitado también en algunas universidades en el campo laboral. Con ustedes vamos a presentar a nuestro abogado, magíster Harry Santiago López Contreras. Buen aplauso, por favor. Buenas tardes por todos. Bueno, ya hicieron una introducción de experiencia y profesional, ¿no? Para comenzar con las diapositivas y con el desarrollo de esta magistral, por favor, tener abierto esa parte de la diapositiva, el código de trabajo y los dos acuerdos ministeriales de alguna están en el. No, pero no podemos tener eso a la. Y para hacer un poco más técnico, ¿no? Aparte de solo con vamos a ir pensando lo que dice la ley, tanto del o sea, trabajo pero en el como la caso de que él el acuerdo se puede dejar de empezar y proyectar el cerrar esto, para claro, sí. O sea, es un problema de computación. Solo diapositivas, porque están transmitiendo en vivo. Entonces, va a ser. claro. Bueno, vamos a empezar, ¿no? El tema a tratar el día de hoy es el proceso de visto bueno, ¿no? Ustedes sabrán que el proceso de visto bueno es un proceso administrativo que, aunque está contemplado en la ley orgánica, en el Código Orgánico de Trabajo, creo que el 2021, que todos entenderían ya habla de ámbito judicial, ¿verdad? Su desarrollo, su investigación y su resolución se basan a través de un funcionario público administrativo, que en este caso es el inspector provincial de trabajo, ¿no? Entonces, por eso hablamos que es un proceso administrativo, y esto lo aclaro porque me he tocado, no solo en el ejercicio de la docencia, sino también en el ejercicio profesional como abogado, que hay una confusión. Piensa que el proceso de visto bueno lo confunde con el artículo 183 del Código de Trabajo, y piensa que también tiene que ver con un proceso judicial. Y eso es algo equivocado, ¿no? Nosotros veremos más adelante. El 183 del Código de Trabajo habla sobre cómo se podría interpretar la resolución de visto bueno para efectos de impugnarlo ante el juez de trabajo. Entonces, yo creo que nada, el visto bueno, como le dije, es un procedimiento administrativo resuelto por una autoridad administrativa, no judicial, ¿no? Y en resumen, ¿qué es el visto bueno? Es simplemente obtener la aprobación, por eso es el visto, ¿no? Obtener la aprobación de parte del inspector de trabajo para que sea esta autoridad el que se encargue de aprobar o negar la terminación del contrato individual de trabajo. Recordemos que a partir del artículo 14 del Código de Trabajo ya está establecido las modalidades contractuales en el Ecuador. Y sabemos que a partir de la reforma en el año 2005, 2015, perdón, del Código de Trabajo, la modalidad típica en el Ecuador de contratación laboral es el contrato indefinido, ¿sí? Antes de la reforma, antes del 2015, existía otra modalidad típica que era el contrato a plazo fijo, ¿no? Que eso fue derogado con esta reforma del Código de Trabajo del 2015 y que, bueno, tiene una presencia algo similar con efecto de la pandemia del COVID-19, que se emitieron acuerdos ministeriales y la promulgación de la ley de apoyo humanitario, que todavía sigue vigente, que permitieron modalidades contractuales, comillas temporales, que traen a colación nuevamente
una especie de temporalidad de los contratos, ¿no? Pero para ser claros, en el Ecuador el contrato típico, por decirlo de un término más coloquial, el contrato de cajón que debe celebrar el empleador con los trabajadores es el contrato a plazo indefinido, ¿no? Y esto tiene una situación particular, ¿no? Esto va conjugado con el artículo 15 del Código de Trabajo, que también establece un periodo de prueba de 90 días, ¿sí? Y un periodo de 15 días de prueba para el servicio doméstico, que es otro tipo especial. Entonces, en el Ecuador, cuando una persona adquiere una relación bajo dependencia laboral, es decir, ha suscrito un contrato de trabajo de manera formal, va a estar sujeto también a un periodo de prueba en el servicio doméstico de 15 días o en general el tipo de contratos de 90 días, ¿no? Entonces, pasados los 90 días, se entiende que el contrato ya se hizo indefinido, ¿sí? Y al ser indefinido, ni siquiera el empleador ni el trabajador pueden darle fin de manera unilateral, ¿sí? Tiene que obtenerse, en el caso del empleador, obtenerse la aprobación del director de trabajo para darle fin a ese contrato de trabajo y obviamente darle terminación a la relación laboral. Y en el caso del trabajador, si quiere finalizar un contrato, tampoco es de abandonar y decir, voy y renuncio, sino que el trámite legal del trabajador es su carta de desahucio establecida en el artículo 184 del Código de Trabajo, que va a traer una bonificación establecida en el artículo 185 del 25% de corresponde a la organización, ¿no? Entonces ya ven ustedes que una vez que se ha aprobado el periodo de prueba, el trabajador ecuatoriano que ha asumido un contrato de trabajo pasó a ser indefinido. Y que para terminarlo existen dos formas posibles, ¿no? En el caso de los trabajadores, el desahucio, y en el caso de los empleadores, la solicitud de visto bueno. Y una particular es más que el trabajador tiene la segunda opción, que también realizar un visto bueno contra el empleador. Entonces, en resumen, ¿no? El visto bueno es un procedimiento administrativo para terminar el contrato de trabajo a través de la aprobación ante el inspector de trabajo, no ante el juez. Que ya me encontraré también en casos de demanda, que en la demanda se pretende que el juez de trabajo apruebe un visto bueno. Entonces, eso es algo que no está establecido en la ley. 545 del Código de Trabajo, está ya la facultad de los inspectores de trabajo, está establecido que esa es la autoridad, el inspector de trabajo es el que está establecido en la ley para resolver el visto bueno, ¿no? Ahora bien, se habla de una autorización previa. ¿Por qué? Porque yo para tramitar un visto bueno tengo que hacer mi solicitud, ingresar al Ministerio de Trabajo, esperar que se pase el proceso de citación, en este caso notificación, porque estamos hablando de un trámite administrativo, acudir a la audiencia investigativa y luego viene la notificación de la resolución del inspector, ¿no? Bueno, hay una particularidad de que a partir del 2024 y de la reforma que se hizo también en 2025, ahora es posible apelar las resoluciones del visto bueno, ¿no? Apelar, no es lo mismo que impugnar. Eso ya es otra situación que lo veremos más adelante. Entonces, ¿cuáles son las características de este visto bueno? Como ya lo he dicho varias veces, es un trámite administrativo, ¿verdad? Es un trámite previo y preventivo, de orden público, protege al trabajador, también protege al empleador, y su resolución, como yo he dicho, puede ser apelable o puede ser impugnable. ¿Cuándo es apelable? Cuando se apela a la resolución ante el director regional de trabajo, digo, es algo que está reciente del 2024, y cuando es impugnable, cuando ya ni siquiera con la resolución del visto bueno y con la apelación, el resultado del accionante pueden esperar, entonces tocará impugnarlo ante la vía judicial, es decir, ante el juez de trabajo, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia del visto bueno con el despido? Porque también he escuchado esos conceptos, que el visto bueno me está despidiendo, en el caso de los trabajadores, ¿no? El visto bueno no es el despido, no es un despido, ¿no? Es más, si nos vamos a las causales legales por las cuales se puede terminar el contrato de trabajo, vamos a remitir al artículo 169. Para ustedes ahí van a encontrar las causas previstas por la ley, ¿verdad? Por el legislador ecuatoriano, con las cuales puede terminar un contrato de trabajo, ¿sí? Y dentro de esas causas, ustedes no van a encontrar la famosa renuncia voluntaria que siempre se la nombra, pero si quiere existir el código de trabajo, la causa legal,
y va a encontrar visto bueno solicitado por el empleador y va a encontrar como una causa de terminación del contrato de trabajo visto bueno solicitado por el empleador, ¿no? Hay otras causas como casos fortuitos, fuerza mayor, el famoso acuerdo de las partes, que a veces se lo confunde con la famosa renuncia, y hay otras causas, más del empleador, más del trabajador, esas son donde vamos a encontrar las causas de terminación del contrato de trabajo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el visto bueno y el despido efectivo? El visto bueno es un trámite que lo vamos a seguir en el inspector de trabajo para obtener una resolución a favor o va a negar, donde autoriza a la autoridad de trabajo a terminar el vínculo contractual. En cambio, el despido es una acción unilateral y le corresponde únicamente al empleador, que es el contratante, y de manera unilateral, sin consentimiento de la autoridad pertinente del vínculo de trabajo, va a terminar el vínculo contractual. Esa es la diferencia, ¿no? Ahora, hay una diferencia también en el tema económico, el tema de la liquidación de haberes, ¿no? Todos sabemos que cuando una persona está trabajando bajo la dependencia y por alguno de los motivos establecidos en el artículo 169 termina la relación laboral, tiene que recibir una liquidación de haberes. ¿Qué es la liquidación de haberes? Bueno, la liquidación de haberes es aquellos rubros que el trabajador ya no alcanzó a cobrar, ¿verdad? Por el hecho de haberse terminado o interrumpido la relación laboral. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos establecido en el artículo 111 y en el 113 del Código de Trabajo los beneficios sociales conocidos como el 13º, que se conoce como bono navideño, o el 14º, que se conoce como bono escolar en la costa, y y en la sierra también, ¿no? En marzo se paga en la costa y en agosto se paga en la financiera, ¿no? Estos beneficios sociales se pueden acumular o se pueden mensualizar. Si yo lo mensualizo como trabajador, el empleador todos los meses, aparte de mi remuneración mensual, tiene que irme a dar el proporcional del 13º que está mensualizando, ¿no? Entonces, si a mí me despiden efectivamente, yo tengo que cobrar una liquidación de haberes porque me votaron el 2 de agosto, ya no alcancé al 30 de agosto, y obviamente no alcancé a cobrar ni mi sueldo ni el proporcional del 13º. Y si lo estaba acumulando, es decir, no lo estaba mensualizando, yo lo venía acumulando desde el 25 de diciembre del 2025. Ya tenía, si me votan en agosto, ya tenía 8 meses acumulados el 13º. Es un valor que tenía que cobrar. Esa es la famosa liquidación de haberes. Cada vez que se interrumpe la relación laboral, todo trabajador tiene derecho a cobrar su liquidación de haberes. Pero aquí viene el detalle, ¿no? Si yo obtengo, siendo el empleador, un visto bueno, concedido por la autoridad de trabajo, cuando yo vaya a pagar la liquidación, yo solo voy a considerar los proporcionales de ley, 13º, 14º, y la vacación que no alcanzó a usar el trabajador. ¿Sí? Ahora, si el empleador decide despedir de manera efectiva, sin tramitar el visto bueno contra el trabajador, el empleador está condenado a una penalidad, a indemnizar al trabajador según lo que está presupuestado en el artículo 188 del Código de Trabajo, ¿no? Una indemnización. No la está. Qué fácil. Me hubiese gustado que vean el Código de Trabajo, pero bueno. El 188 dice que el empleador que despide efectivamente al trabajador está condenado a indemnizarlo al trabajador a través del siguiente estado, ¿no? Esos trabajadores que tienen desde un día trabajando hasta 3 años, la indemnización va a ser de 3 remuneraciones. ¿Sí? Y los trabajadores que ya pasaron de 3 años en adelante, puede ser 3 años, un día, 4, 6, 7, hasta 25 años, tienen derecho a recibir una remuneración por cada año, ¿no? Hablando de trabajador privado, ¿no? Para ustedes el Código de Trabajo y las empresas públicas que estamos en el Código de Trabajo. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Si yo despido efectivamente a un trabajador, tengo que indemnizarlo con el 188. Y dice el artículo 185 del Código de Trabajo que además de indemnizarlo con las 3 remuneraciones o una remuneración a partir del 4º año, tengo que pagarle proporcional la bonificación del desahucio. ¿Sí? ¿Cuál es esa? El 25% de su último sueldo, ¿verdad? Multiplicado por año completo de trabajo. ¿Por qué es importante esta aclaración, mayor completo? Porque el Código de Trabajo del artículo 138, cuando hablamos de la indemnización por despido,
le dice que se van a considerar los días proporcionales o la fracción del año, la fracción de año va a ser considerada año completo. Es decir, si yo tengo 3 años y una semana trabajando, esa semana equivale a un año completo. Es decir, ya va a ser indemnizado no por 3 años, sino por 4. ¿Sí? En cambio, en el desahucio me dice año completo. Es decir, si yo tengo 3 años y una semana trabajando, solo me van a pagar desahucio por 3 años. El 25% de mi sueldo multiplicado por 3. Y si es despido, una remuneración por 4, ¿no? Esa es una diferencia. Entonces, ese es el objetivo, ¿para qué sirve el visto bueno? En el caso de los empleadores, de empresas, de la compañía, es terminar el vínculo contractual sin que haya lugar a la indemnización del despido efectivo y obviamente también a no pagar la bonificación del desahucio. ¿Por qué? Porque como yo le dije al inicio de la exposición, una de las formas de terminar el vínculo contractual por parte del trabajador es el desahucio. Es decir, un trabajador que ha conseguido un mejor trabajo o que se siente amenazado y que está, o no está de acuerdo, no está satisfecho con la remuneración, con el trato, y decide terminar el vínculo contractual para no ser castigado con un visto bueno por abandono, por inasistencia justificada al trabajo, y pueda recibir parte de bonificación por efectos de antigüedad. Lo que debe hacer legalmente es presentar su carta de desahucio. ¿Y qué es el desahucio? Es simplemente un aviso formal, escrito, firmado por el trabajador, en el que le comunica al empleador su deseo de terminar el contrato individual de trabajo, su deseo de terminar el vínculo contractual o su deseo de terminar la relación. ¿Y qué dice el 185 del segundo inciso del Código de Trabajo? Que el trabajador que ha presentado desahucio ante el empleador tiene derecho, ¿verdad?, a gozar de una bonificación equivalente al 25% de su último sueldo multiplicado por año completo de trabajo. Entonces, si yo soy trabajador y tengo, por darle un ejemplo, 5 años laborando y decido abandonar mi puesto de trabajo o no asistir por más de 3 días a un puesto de trabajo, estoy condenado a no recibir esa bonificación del artículo 185. ¿Por qué? Porque el empleador lo que va a hacer a través de su jurídico, de ser abogado, también tiene el visto bueno por inasistencia o por abandono. Y obviamente para efectos de liquidación le va a preguntar, porque en el acta de finiquito, los rubros que se van a sumar por parte del ingreso a la Secretaría del Trabajador solo van a ser los proporcionales de décimo y de evaluación no gozada y cualquier otra deuda como usted, o bonificación o corrección al trabajo, pero no va a recibir la bonificación del 25%. Obviamente tampoco va a recibir la indemnización del despido porque no estamos a preso de deber. No presentó carta de desahucio y tampoco puede pedir. Entonces, su liquidación va a ser solo por los proporcionales de ley. Entonces, ¿cómo ahí? Porque la ley la trabaja. ¿Sí? Entonces, esa también se vendría a ser uno de los beneficios de seguir una acción de visto bueno, ¿no? Y hay beneficios para ambos lados, porque el artículo 621 habla de que los partes de la relación laboral que pueden solicitar visto bueno son tanto el empleador como el trabajador. Ellos pueden intervenir ante la autoridad de trabajo competente para solicitar visto bueno, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la base legal para la sustentación de un visto bueno? Ya se lo dije, 621, que es la ley orgánica donde está establecido el concepto o la definición, incluso está en ese mismo artículo está hasta el trámite que debe seguirse para un proceso de visto bueno, ¿no? Que luego, con la aparición del COA y del COGEP, fue dando más luces a este trámite administrativo porque no había mucha base legal, mucha legislación que lo complemente, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice en síntesis o en resumen del 621? Que el visto bueno se va a solicitar ante el inspector de trabajo, ¿verdad? Mediante un documento escrito, con un escrito de visto bueno, una solicitud de visto bueno, y con la solicitud de visto bueno ingresada, el inspector tiene que 24 horas para calificar y luego 24 horas para notificar al empleador, ¿verdad? Y había y luego dice, debe de contestarse la solicitud de visto bueno.
Y con la contestación, el inspector va a hacer una investigación para luego emitir una resolución. Eso es lo que dice en síntesis o en resumen del 621. Era un concepto que todavía estaba en la ley, pero que nos deja ciertos vacíos o no nos da más luces de cómo debe llevarse el proceso de juego. Luego cuando apareció el COGEC, ¿verdad? Nos dio luces porque el COGEC sí ya te dice, ¿no? El 142, cuáles son los requisitos que debe contener un escrito de demanda. Pero como se entiende que en el Código de Trabajo, en el artículo 4 está establecido cuáles son las leyes que pueden complementar al Código de Trabajo, antes de ser el Código de Procedimiento Civil, luego con la reforma se tiene que escoger, ¿verdad? Entonces, si yo no sé cómo realizar mi escrito de visto bueno, yo me remitía a la ley supletoria, que era el COGEC, y me iba al 642 para redactar mi escrito de visto bueno, ¿no? Todos sabemos redactar una demanda, que es lo mismo para redactar el visto. Luego, en el 2024, hubo una genialidad por fin el Ministerio de Trabajo, porque era algo que se le venía reclamando constantemente de que aclare cómo debe llevarse el proceso administrativo del bueno, y emitió un acuerdo ministerial, que es el acuerdo ministerial MDT, eso sí lo tenemos ahí, es el acuerdo ministerial MDT 2024-041, ¿no? Este acuerdo ministerial ya nos amplía cómo va a ser el procedimiento de visto bueno, incluso ya nos va a decir este acuerdo ministerial cómo debe redactarse el escrito de visto bueno, ¿no? Sí, en el artículo 5 de este acuerdo ministerial ya nos va a decir cuáles son los elementos que deben redactarse en la solicitud de visto bueno. Y nos dice básicamente los mismos requisitos del 142 del Código Orgánico General de Proceso. De ahí es que el 6, el 7 y 8 de ese acuerdo ministerial son los documentos que se deben acompañar al visto bueno. Pero bueno, ya vamos a entrar en puedo hacer llegar también una solicitud de visto bueno para que usted tenga un modelo a seguir, básico obviamente, pero siguiendo los lineamientos del procedimiento para que ningún inspector les mande a completar o aclarar, y obviamente también en base al desarrollo de ese escrito no puedan fracasar en su persecución de la acción, ¿no? ¿Dónde están las causas por las cuales se puede perseguir un visto bueno? Ya les dije que hay dos partes de la relación de trabajo que pueden iniciar la acción de visto bueno. El empleador o el trabajador. Ya saben, el empleador para, obviamente, a efectos económicos, disminuir el pago de la liquidación de deberes, y el trabajador. Ustedes dirán, pero bueno, si el visto bueno es para terminar el contrato de trabajo, para terminar el vínculo contractual, ¿por qué el trabajador va a tramitar un visto bueno? Si lo que quiere el ciudadano particular, ¿verdad? Ya que es una fuente de trabajo, una fuente de ingresos, ¿por qué quiere terminar el vínculo contractual? Bueno, el Código de Trabajo lo resuelve indicando las tres causas, bueno, 4 causas ahora, con una reforma, por las cuales un trabajador puede terminar el vínculo contractual o contrato de trabajo, la relación de trabajo por visto bueno, ¿no? Si a mí, trabajador, no me están pagando la remuneración que está pactada en el contrato, es decir, yo pacté por sueldo básico 480, ¿verdad? Pero me están pagando todos los meses $300, no me alcanza para cubrir las necesidades básicas. Yo no puedo seguir abandonando. Pero tampoco puedo, yo ya llevo 3, 4 años, tampoco puedo abandonar el trabajo, porque después me van a sacar el visto bueno por abandono, y tampoco voy a recibir completa mi intención de haber. Entonces dice, ¿dónde hago valer mi antigüedad? Ahí viene por qué el trabajador busca perseguir la acción de visto bueno, o para qué sirve el trabajador perseguir la acción de visto bueno, ¿no? Y adicional, el artículo 191 del Código de Trabajo nos establece, y ahí ese sí nos resuelve la incógnita, ¿por qué el trabajador persigue una acción de visto bueno? Este artículo 191 del Código de Trabajo nos dice que cuando el trabajador ha obtenido a su favor la resolución de visto bueno, al momento de ser liquidado, deben de considerarse los rubros del 188, es decir, la liquidación por descuento efectivo, y también deben considerarse los rubros de la 185, es decir, la bonificación de desahucio. Entonces, la verdad es que para esta liquidación sí le sirve al trabajador terminar el contrato de trabajo por visto bueno, porque eso equivale a un despido efectivo y equivale también a un desahucio. ¿Sí? Esa es la diferencia. En cambio, el empleador, si gana un visto bueno a favor en contra del trabajador, no va a pagar ni despido ni desahucio, solo va a pagar funcionales. Entonces, esas son las ventajas
para ambas partes de perseguir la acción de delito bueno. El tema de la creación de redes es el tema económico, ¿no? En conferencias anteriores, en la conferencia del doctor Arturo, ya al final de la exposición, un colega le hizo una pregunta y le acaba de la renuncia, la confundía con el acta de finiquito, ¿no? Esa parte se les aclara. Creo que la pregunta del colega era que el doctor Arturo estaba hablando sobre el acta de finiquito durante esta vez. La pregunta debe terminar, ¿qué pasa si me hacen firmar el acta de finiquito al momento de iniciar la relación laboral como condición para darme el trabajo? Hay una confusión. No podemos confundir la liquidación de haber, que en este momento se llama acta de finiquito, no lo podemos confundir con una renuncia voluntaria, tampoco con un desahucio. Son dos figuras diferentes. La una es para comunicar mi decisión de terminar el vínculo contractual con un trabajador, me voy, renuncio, o yo trabajador presento mi desahucio, ¿sí? Y la acta de finiquito es un documento que va a contener la redacción de los ingresos que va a recibir el trabajador como efecto de su liquidación de haber. ¿Sí? El detalle, ¿qué va a recibir? Tanto valor por decimotercero, tanto valor por decimocuarto, tanto valor por vacaciones, tanto valor por remuneración no gozada, mi bonificación de desahucio, mi bonificación de despido, ¿no? Ese es el acta de finiquito. Eso es para aclarar conceptos, porque esa noche se quedó con esa confusión. Entonces, ya vemos que hay beneficios de perseguir una acción de delito bueno. Al empleador no va a pagar despido ni desahucio. El trabajador va a conseguir que lo indemnice con el despido y con el desahucio. ¿Sí? Y los números son importantes. Dice ahí recientemente una sentencia del Corte Nacional, ¿verdad? De la sala especializada de la Corte Nacional en materia laboral, que habla sobre cuál es la base de la liquidación de haberes, y que también era algo que estaba un poco confuso, difuso, ¿no? Y la Corte Nacional de Justicia lo que hace es aclarar el tema. Y nos dice esta resolución que la base para calcular el despido efectivo o el desahucio va a ser la última mejor remuneración del trabajador. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque también existe una confusión y siempre me ocurre en el consulta, ¿no? Me dice el trabajador, oiga, abogado, yo tengo 5 años en la empresa laborando y lo votaron a 2 personas, pero resulta que a mi compañero le dieron $5,000 y a mí me dieron 1.500. Tenemos el mismo sueldo, el mismo cargo y la misma antigüedad de 5 años. Yo le digo, déjame ver tu rol de pago. ¿Por qué mi último rol de pago? Porque esta resolución de la Corte Nacional te dice que es tu último mejor sueldo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me dice Gustavo que explicarle como un rol de pago. Pero en el rol de pago es el documento que te va a decir cuánto tú estás ganando como trabajador al mes, ¿no? Y te va a decir el detalle de los días trabajados, el sueldo que estás ganando, que viene a ser el sueldo base o la remuneración básica, o el sueldo que estableció la tabla sindical para el cargo que estás ocupando. Pero adicional de esa ganancia, abajo te viene en los ingresos el detalle de cuántas horas extraordinarias y cuántas horas suplementarias realizaste en el mes, y te va a decir el rubro, el valor por esas horas trabajadas, ¿no? Te va a decir también si hay anticipo de su tercero, de su cuarto, si hay ya pasaste los 12 meses, si estás también con un rubro por fondo de tercero, si hay comisiones, si hay bonificaciones, todo eso te lo control, ¿no? Entonces, puede hacer que ese trabajador que hace la consulta no hizo horas suplementarias, no hizo horas extraordinarias, y solo hizo, tampoco estaba mensualizando, no recibía fondos de tercera, no estaba bonificando, no ganaba por comisión, o no hizo comisiones rentables, no ganó comisiones, etc. Y su sueldo solo fue 480. En cambio, el otro trabajador, ese sí hizo su sueldo básico 432, bonificaciones por venta, comisiones por venta $1.000, horas suplementarias hizo unos $200, horas suplementarias, las 48 que permite la ley, ¿verdad? Alcanzó a hacer sus $60. Y el total de ese rol, el total de ingresos, tomó 1.500. Y como le dije antes, ¿no? 1.500 ganó el trabajador B y 482 el trabajador A. Si yo fui despedido, no obtuve
no fue con el inicio de un visto bueno, sino que fue una decisión unilateral de terminar el contrato de trabajo por parte del empleador. Como decía el sector 78 que tenía que ejecutar, 5 años la BMG. A partir de 3 años en adelante, una remuneración por cada año. Entonces, el trabajador que ganó 1.500, yo multiplico 1.500 por 5. Y el trabajador A, que solo ganó 432 un mes, yo voy a multiplicar 482 por 5. Entonces, esa es la diferencia. El mismo cargo, mismo sueldo de la tabla sectorial, la misma antigüedad, la misma figura del despido efectivo, pero la necesidad de es diferente, ¿no? Entonces, esas son las situaciones que nosotros tenemos que entender al momento que un cliente va a tocar consulta jurídica y nos dice abogado, primero explíqueme esto, ¿por qué a mi compañera me dieron más de liquidación y a mí me dieron menos? Entonces ya hay compañeros, si me he encontrado también con demanda, que además el 75% de mis clientes son empleados, los 25 son trabajadores, y siempre me encuentro con esas demandas, cuando voy a contestar la demanda, los colegas han presentado esa situación, y expone en los fundamentos de hecho, ¿verdad? En los antecedentes de la demanda, saca la colación. Despidieron a 2 personas, a Benito Pihuave le dieron 5.000, que a mí me están dando 1.500, por eso impugno un acta definitiva y demanda a mi empleador para que me paguen los mismos grupos. Yo contesto la demanda, con pruebas obviamente, ¿no? Y ya que está el caso de apelación, le digo, como prueba, señor juez, el rol de pago del trabajador A, rol de pago del trabajador B, y luego hacer la misma explicación en audiencia, para que después obviamente desestimar la demanda, sino que son los mismos rubros y lo refuerza la sentencia de la Corte Nacional de Justicia, diciendo que la base que debe tomarse para darle al cliente deber debe ser su última notificación. ¿No? Eso como para comentar. Hay otros casos que también me han pasado, ¿no? Tienen un poquito de tema. Hay trabajadores que a veces tuvieron los mismos 5 años, el mismo cargo, el mismo sueldo, y recibieron 15.000 o 20.000. Porque puede ser que esa persona que fue despedida, aparte que hizo comisiones, que hizo horas extras suplementarias, tenía una discapacidad y se benefició del artículo 71 de la discapacidad y le dieron 18 horas de prestación. O se trataba de un dirigente sindical, una mujer embarazada, o en estado de lactancia, y se hizo acreedora también en ese despido a las 12 remuneraciones que establece el 193.2 y siguiente del Código de Trabajo, ¿no? Entonces, hay diferencias en la liquidación de bienes, por eso es muy importante. Yo estaba en esa clase, en la anterior siempre día, esa duda la quería aclarar, aproveché esta conferencia, ¿no? Para que no haya esa confusión. Cuidado, me va a confundir la renuncia voluntaria con el acta crítico, porque ustedes están viendo que hay una diferencia abismal. La una es una carta de intención, y la otra es un documento donde se va a detallar los ingresos que va a recibir el trabajador por argumentos de liquidación en el momento que ha terminado la relación. Pero bueno, ¿cómo se tramita el visto bueno? El 621 ya lo dice, puede ser por escrito, y el artículo 5 del Acuerdo Ministerial TBT 2024-041 me dice cuáles son los elementos que debe tener mi escrito de visto bueno, mi escrito de solicitud de visto bueno. Ustedes ya saben, son los mismos elementos del artículo 142. Generalidades de ley, nombre completo, número de cédula del trabajador, edad, correo, dirección domiciliaria y espero civil, ¿no? Y ahí que vienen los datos de la parte demandada, en este caso, como es un trámite administrativo, los datos de la parte accionada. ¿Sí? Administrativo es accionante, el judicial es el actor. Y administrativo es accionado, y la parte judicial es demandada, ¿no? Sí. Entonces, esas son dentro de las fundamentales que están en el artículo 5 de la forma ministerial que les menciono, lo que debe llevar el título, bueno, los generales de ley, los datos del accionado, ¿verdad? Los fundamentos de derecho, los fundamentos de derecho, ¿verdad? La carga probatoria, el anuncio probatorio. El anuncio probatorio da la prueba documental que hay en materia laboral y prueba testimonial, ¿no? En vía judicial, en una demanda, ustedes se reciba el testimonio, ¿no? En cambio, en el trámite administrativo, que se reciba el informe o que se recete a los siguientes informantes lo dice investigativo, para hablar técnicamente del tema administrativo, ¿no?
Ahí están las rentas generales que trae la propuesta. Ahora, ¿cuáles son los documentos habilitantes que se deben acompañar a la solicitud de visto bueno? Los mismos que están contemplados en el artículo 143 del Código Orgánico General de Procesos, ¿no? Cédula, en caso de ser apoderado del poder, y los documentos probatorios. Con la particularidad que en el caso del empleador, como parte de los documentos habilitantes más importantes y sin el cual no puedes tramitar el visto bueno, es el certificado de cumplimiento de obligaciones patronales que tiene que apuntar el empleador, el denominado CCO de IES, que tiene que estar sin deuda o al menos con convenio. Si aparece una deuda en ese certificado, no se podrá tramitar por parte del empleador un visto bueno contra el trabajador. Y eso es un tip que se lo dejo porque ya sirve de defensa, ¿no? Hay ciertos inspectores que, digamos, se les pasó, y no revisó el CCO. O digamos, porque yo nunca voy a hablar mal de los colegas, el cliente, el empleador le pasó un PDF, porque estos le descargan el CCO de online, ¿no? Y lo pudo mandar a editar. Salía con deuda, o no tenía convenio, pero lo mandó a una edición que se parece $5 en los años, y te pusieron que no tiene ninguna deuda. Y ese CCO otro lo imprimió y te lo puso en la visto bueno. ¿Y ustedes qué van a hacer como abogados? Lo primero que van a hacer como abogados para completar el visto bueno es revisar los documentos habilitantes que están ajustados al proceso en legal y de vía forma. Entonces, ahora la tecnología avanzada nos permite todo realizar en online. Entonces, yo antes de ver el contenido de la solicitud de visto bueno, voy a atacar primero los documentos. Y lo primero que hago es, esto es público, voy a la página del IES, ¿verdad? Y pongo el buscador de Google, dice, y pongo certificado de obligaciones patronales, ¿verdad? Doy los datos de la empresa, que es el RUT, y me lo voy a descargar. Y ahí te va a salir si tiene deuda o no tiene deuda. Y si me sale que tiene deuda, pero resulta que está en el proceso, dice que no tiene deuda cero, yo ya tengo cómo contestar el visto bueno, ¿sí? Sí, están matándome, presentando más pruebas para el eventual hecho del cual se me va a acusar en el visto bueno, porque es ya una ilegalidad. Y si aún el inspector, porque suele suceder, el inspector resuelve a favor del empleador, sabiendo que hay un documento nulo, ¿qué me toca a mí? Apelar, ¿no? Ante el director regional, que eso es nuevo, como les dije, desde el 2024 en adelante. Y si ya el director regional tampoco me concede la apelación, ¿qué me toca? Acudir a la vía judicial, impugnar el visto bueno, ¿no? Una demanda de impugnación del visto bueno, y por ende, dentro de las prevenciones voy a solicitar un perfil de efectivo, un visto de desahucio, los proporcionales de ley, ¿no? Y cualquier otra deuda esperada. Entonces es muy importante ese tema. Entonces ya saben los documentos que se deben apuntar para el visto bueno. Aparte de la solicitud de visto bueno, la generalidad de ley de 143 y el certificado de cumplimiento de obligaciones personales para los vistos solicitados por el empresario. ¿No? Y es lo primero que ustedes tienen que, como accionantes, clientes, déjenme ver el visto bueno. Y si yo ya veo que tiene deuda, yo del cliente no podemos seguir el visto bueno, habrá que buscar otra forma de terminar la relación laboral, que sí las hay, ¿no? Como la conciliación o la mediación. Y busco una conciliación, una mediación directa con el trabajador, llego a un acuerdo con él y obtengo otra forma de terminar la relación laboral basada en el numeral 2 del artículo 169 del Código de Trabajo, que contempla el acuerdo entre las partes para terminar el contrato de trabajo. O me voy al 190 de la Constitución, que permite la conciliación, ¿verdad? Para resolver un conflicto, en este caso, un conflicto laboral. Entonces, vamos a tramitar el visto bueno, ¿verdad? Pero ¿para qué causa? En el caso de los trabajadores, bueno, ya que está el trabajador, el Código de Trabajo nos trae solo 4 causas por las cuales nosotros los abogados podemos solicitar el visto bueno a favor de nuestros clientes trabajadores, ¿no? ¿Cuáles son esas causas? La primera, por injurias graves inferidas por el empleador, sus familiares o representantes al trabajador. Cónyuge, conviviente de derecho, ascendiente o descendiente. En caso de que las injurias sean discriminatorias, la indemnización será igual a la establecida en el artículo 195.3 del Código de Trabajo. Vamos analizando este artículo. En este numeral 1 y 173, que son las causas por las cuales el trabajador puede solicitar el visto bueno, nos trae dos eventos por los cuales
nosotros podemos solicitar visto bueno contra el empresario, contra el empleador. Si este me injuria, me insulta, ¿verdad? Me agravia, no solo él, sino su cónyuge, sus familiares, su representante legal de la empresa, que a veces no es el mismo dueño, sino que tiene su representante legal, el gerente, ¿verdad? El cónyuge con movimiento de derecho, o su ascendiente, los padres del dueño, o el menor, o los hijos del dueño, me insultan a mí. Ese es el primer evento. Si esas personas me injurian a mí como trabajador, yo tengo derecho a solicitar visto bueno, y mi abogado, obviamente, a solicitar el visto bueno y presentar la prueba, ¿no? Y el segundo evento es que si esas injurias, ¿verdad?, son discriminatorias, es decir, no solo me insultó, me lanzó como persona, sino que también me discriminó, yo tengo derecho a que me indemnice con el 195.3. Ya sabemos que si yo saco visto bueno, ¿cómo me van a indemnizar? Como dice el 191 del Código de Trabajo, con el despido del 188 y con el desahucio del 185 del Código de Trabajo, ¿no? Y aparte, con la indemnización del 195.3, ¿qué te dice? 12 remuneraciones. ¿Sí? Entonces, si yo gano un visto bueno por el numeral 1 y logro también probar que estas injurias que el empleador le proporcionó al trabajador fueron discriminatorias, alégrate porque no solo vamos a ganar las 3 remuneraciones del despido efectivo, el desahucio, sino que vamos a ganar las 12 remuneraciones de indemnización, ¿no? Entonces, eso infla la liquidación anualmente, y ustedes saben que nosotros los abogados ganamos por porcentaje para atrás, ¿no? El número 2, ¿por qué también podemos sacar visto bueno? Dice la ley, nos trae 3 eventos por los cuales podemos solicitar visto bueno, que tienen que ver con la remuneración del trabajador. Primer evento, por disminución de la remuneración pactada en el contrato de trabajo. Es decir, yo pacté por $500, yo pacté por $1000 mi sueldo, ¿verdad? Pero resulta que llega a fin de mes, el cheque viene por mucho menos de lo que estaba establecido en el contrato de trabajo. ¿Sí? Primer evento. El segundo evento dice por falta de pago. ¿Cuándo ocurre? Simplemente llegó fin de mes, no me pagó. Llegó el otro mes, no me pagó. Entonces puedo acudir directamente, no me bajó el sueldo, sino que no lo pagó. Entonces puedo tramitar un visto bueno contra el empleador. Y el tercer evento es el que siempre ocurre y lamentablemente no lo activan ustedes, colegas, este tercer evento. Para nadie es un misterio ni una sorpresa que los empleadores se atrasan con el pago de los sueldos, con el pago de la remuneración. ¿Sí? Entonces, el tercer evento me permite perseguir la acción de visto bueno a favor de un trabajador contra el empleador por falta de puntualidad en el pago de la remuneración pactada. ¿Sí? El Código de Trabajo, en sus primeros artículos, establece cómo van a hacer el pago de las remuneraciones, ¿no? Si es por fortale, que son diarios, si es por semana, cuando son las obras, o si es mensual, cuando son ya por cargos habilitativos o cualquier otro cargo que sea pactado en el contrato, las remuneraciones mensuales, ¿no? Y te dice cuándo va a ser ese pago. 30 días calendario. Entonces, lo que todos entendemos como pasado los 30 días de ejecución de la labor, por lo general los 30 de cada mes. ¿Sí? Entonces, si llega 31, llega 1, llega 2 del siguiente mes, y no me pagan mi liquidación, causante de visto bueno. Otra cosita que siempre me hacen los alumnos son más curiosos, de pregrado. Doctor, me vienen pagando 5 meses consecutivos mi sueldo, pero me lo pagan atrasado. Siempre me pagan después de una semana, o me pagan el 5, el 4, el 8. Ya te pagaron, pero ya hay causante de visto bueno. Entonces le digo, es una herramienta que a lo mejor a ustedes se les ha pasado por ahí, pero la pueden utilizar. Recientemente yo me consulto a un trabajador y me dice, doctor, yo quiero seguir un visto bueno por acoso o por acuquear, yo puedo seguir con mi empleador porque ya es entendido. ¿Qué pasa? Que me viene atrasando todos los años, los mismos. 4 o 5 meses se me atrasa en el pago de la remuneración. Y yo digo, ahorita, ¿cuánto está el día? Pero se atrasó en enero, febrero, marzo, abril, mayo. ¿Podemos hacer algo? Claro,
o sea, podemos seguir un visto bueno por falta de puntualidad. Porque si te das cuenta, este numeral 2 no trae una excepción. Ahí no te dice, ¿no? Por falta de puntualidad del pago, que te parece excepto que ya te hayan pagado. Como no trae esa excepción, solo basta que se cumpla ese elemento. ¿Cuál es? Falta de puntualidad en cualquier fecha y le persigo la acción de visto bueno actualmente. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo hacer? También ahí vamos a esto, ¿verdad? Si yo veo que es un trabajador que está con un sueldo base, que no tiene ni siquiera un año, bueno, ya digamos que tiene un año, ¿verdad? No tiene horas extras, no tiene horas suplementarias, por sueldo fue base, y me trae este caso, yo no le voy a recomendar si no hemos visto. ¿Por qué? Le digo, mira, vamos a terminar el contrato de trabajo, esto que te quede claro, trabajador, no vas a seguir trabajando, para liquidación te van a dar 3 sueldos, 482 multiplicado por 3, más lo que te deben, tu sueldo, si no te lo han pagado, el sueldo que te deben, y el décimo tercero, el décimo cuarto y los proporcionales, ¿verdad? Y la vacación que no hayamos trabajado, así mismo proporcional. ¿Sí? Pues yo te hago un daño, porque ¿cuánto te fue? Multipliquemos, 482 por 3, no alcanzaste de desahucio porque no tenías el año, tú no vas a recibir más allá de 1.200 dólares. ¿Sí? Entonces, tramitar un visto bueno, ¿y cuánto me va a cobrar abogado? Yo te voy a cobrar 4, lo mínimo que te puedo cobrar es 400 dólares. Para 1.200 te van a quedar 600 y te vas a quedar sin trabajo. Entonces, ahí hay otras opciones aparte del visto bueno, ¿no? Como una denuncia ante el Ministerio de Trabajo para que se mande una preventiva de sanción al trabajador. En esa preventiva de sanción le van a dar 5 días para que justifique el pago, y eso que va a ocasionar que el que habrá curado para estar entre los 5 días ya pagué y ya caía la está. Hay otra forma, ¿no? Bueno, entonces, por 3 eventos del numeral 2, podemos perseguir la acción de visto bueno. Por falta de puntualidad, por disminución de la remuneración o directamente por falta de pago. El numeral 3 nos trae algo que también ocurre mucho en la práctica. Una causal por la cual también perseguimos la acción de visto bueno es cuando el empleador ha decidido exigir al trabajador que realice una actividad, ¿verdad?, distinta a la que fue, para la cual fue contratada, ¿sí?, a la convenida en el contrato de trabajo, ¿no? Salvo las urgencias que está aquí, como dice la ley, hago el caso de urgencia, ¿no? Previsto en el artículo 52 del Código de Trabajo, cuando hay incendio, hay una situación de riesgo para la empresa y te mandan a ti, yo sé que tú eres cajera, pero si tienes el escritor a la mano, podrías apagar el fuego, eso es un caso de urgencia, ¿no? Por eso que cuando llegue un trámite de visto bueno, porque me han cambiado mi función, ¿no? Bien, entonces, cuando se me ordena y se me exige que yo, trabajador, realice una labor distinta para la cual fui contratada, yo puedo buscar a un abogado y solicitar un visto bueno con el numeral 3 del artículo 173 del Código de Trabajo, ¿no? Ya vamos a hablar de las pruebas, la diapositiva un poco más difícil en este caso, ¿no? Y esta cuarta, muy importante porque venía siendo reclamado años, ¿verdad? Diferentes luchas sociales, diferentes gremios, de trabajadores, ¿verdad? Colectivos de trabajadores, que venían denunciando el famoso moving o acoso laboral, ¿no? Pero el legislador ecuatoriano decidió hacer en el 2019 una reforma al Código de Trabajo y agregó el numeral 4 al artículo 173. Es nuevo, ¿no? Poco tiempo en la legislación ecuatoriana. El numeral 4 del artículo 173 permite seguir el visto bueno al empleador, ¿sí?, por el famoso acoso laboral, ¿sí?, pero trae la particularidad. Cuando es cometido por el mismo empleador o cuando es cometido por otras personas, pero permitido por el empleador. Entonces, también importante al momento de redactar la solicitud de visto bueno y de anunciar la carga probatoria, ¿no? ¿Quién está ejecutando el acoso laboral? ¿Si es directamente el empleador o el empleador dice, yo soy sabido, no lo voy a acusar directamente para que no me saque visto bueno, me ponga a una acción civil o administrativa, voy a encargarle al famoso trabajador que siempre está con el empleador, ¿no?, que tiene otro nombre, para que sea el encargado de ejecutar el acto. Entonces el legislador ecuatoriano felizmente pensó en esa situación y dice, puedes, trabajador tranquilo, puedes seguir la acción de visto bueno cuando no solo te lo cometa el empleador, sino que lo permita el cometimiento. Por eso este artículo es el que dice, puedes seguir la acción de visto bueno contra el empleador
en los casos de sufrir acoso laboral cometido o permitido por acción u omisión por el empleador o su representante legal. Y hay otra situación ahí, ¿no? Por la acción o por la omisión. Porque puede hacer que el empleador en su defensa diga, hey, yo no mandé a nadie, pruébame que yo mandé a un trabajador a pasar al otro. Sí, y el legislador dice, sí, muy sabido, pero también te castigo por la omisión. Sí, entonces, generalmente, antes de perseguir ese delito bueno, para los trabajadores, el trabajo todavía está laborando. Y acude a tu consulta preocupado porque está, o no le están pagando el sueldo, o le están insultando, o está siendo acusado. Entonces, ustedes, colegas, ya saben ahora, para dar la consulta, le van a decir, bueno, si te están acusando, vamos a primero encargarnos del tema probatorio. Situación muy especial, muy elemental al momento de proponer una persona de visto bueno, para proponer una demanda, ¿no? La prueba, usando la prueba. Entonces, puede hacer que no haya cómo probar que el empleador me está acosando directamente, porque no hay prueba escrita, ¿verdad? Porque a veces son muy sabidos y hay pruebas solo verbal. Y a veces en los lugares de trabajo, lo primero que te confiscan es el celular o cualquier elemento de grabación y te lo dejan entrar al trabajo por el mismo lugar. Y pasa así, con desventaja a laboral, ¿no? Y si te van a cometer acoso, son sabidos los empleadores y te lo hacen de manera individual, para que no haya presencia de testigos que vayan a llevar a la investigativa y puedas probar, ¿no? Entonces, la omisión. Como yo, profesional de derecho, digo, bueno, me dice por la omisión de impedirlo, se entiende, ¿no? Entonces, ¿yo qué le voy a decir al trabajador como primera prueba? Consíguete los permisos. Es más, no consigas, yo consigo. Me voy a la super de compañía por tal información, ¿verdad? Y me bajo los datos de la compañía. Ahí, ¿qué voy a encontrar? Los correos están notificados por el empleador, por la compañía, como correo oficial. A esos correos yo voy a notificar, se los redacto yo mismo, voy a la oficina, yo te redacto el mail y le envío al señor empleador, yo Juanito Piguá, pongo a su conocimiento que estoy siendo acusado por el trabajador de acá o el grupo de trabajadores que me están diciendo y si puedo les pongo pruebas, ¿no? Video, foto, lo que yo tengo. ¿Entiendes? Y cumplo con el diario. Es más, si tú quieres, le digo al trabajo, si tú quieres, le haces llegar a recursos humanos, o tienes que cumplirte con los canales oficiales de información. Si el empleador no actúa, no hace nada para impedir que se te siga acosando, aquí ya tienen una prueba como impulsar en este numeral 4 del 173. ¿Qué va a buscar como prueba? Tu contrato de trabajo para probar la relación laboral, obviamente. Si quieres tu último sueldo, futuro de pago para efecto de liquidación, pero además de cerrar los hechos, voy a buscar como prueba el mail que le mandé al empleador. Cuando conteste, porque le va a empezar 2 días, cuando lo notifique al empleado 2 días para que conteste. Como yo lo estoy acusando de que él no accionó, ¿verdad? O no impidió, es decir, incurrió una omisión, él tendrá que en esa contestación juntar pruebas para desvirtuar mi acusación. Y decir, señor inspector, yo sí traté de impedir, prueba. Y se la debo difícil. Pero yo sí puedo probar al inspector que yo oportunamente le notifiqué que estaba siendo acosado. ¿Explico? Es una prueba importante para ganar este tipo de casos de delito bueno por acoso, ¿no? Vamos a la anterior diapositiva, ahora vienen las causales porque ustedes van a tener clientes de todo, ustedes van a tener clientes de empezar. Ahora, no todas las solicitudes de delito bueno son maliciosas. Yo me he encontrado con casos de clientes empresarios que tienen robos, ¿no? Están robando el trabajador abogado, o tengo sus trabajadores que se ausentan 3, 4 días, porque se fueron a la playa, se fueron a un festejo, o por cualquier otra situación que no va a justificar enfermedad o calamidad doméstica de un fortuito, y simplemente aparecen al 4 o 5 día, como si nada, ¿no? Y lo que le saben decir a recursos humanos es que descuéntame con los días no trabajados según el artículo 60. En el artículo 60 está como hacer los descuentos de los días no trabajados, las horas no trabajadas. Y fresco. Entonces, esta creencia de abogado, eso me está creando un ambiente de la empresa de que, como falta Benito, entonces Juancito también va a faltar y dice acá, yo ya dice que también falto y no pasa nada. ¿Qué podemos hacer? Oye,
aparte de la mediación, otra cuestión que cuando el trabajador no quiere acumular su conducta, le doy opciones que están en el artículo 172 del Código de Trabajo, que vamos a encontrar las causas por las cuales el empleador puede seguir la acción de visto bueno para terminar el contrato de trabajo según lo que está establecido en el artículo 121 del Código de Trabajo y el 169 de la misma norma, ¿no? Y si se dan cuenta, el empleador tiene un poquito más amplio el abanico de posibilidades para tramitar el visto bueno porque tiene 8 causales. Y al mismo que pasemos a analizar el fenómeno 2, se van a dar cuenta cuánto más amplio es el abanico para sacar un visto bueno a un trabajador. Pero vamos analizándolo uno a uno, ¿no? Es importante con ley en mano analizar, porque trae varias situaciones o varios elementos que esto numeral. Por ejemplo, podemos terminar el visto bueno por el numeral 1, que te dice por falta repetida e injustificada de puntualidad o de asistencia al trabajo o por abandono de este por un tiempo mayor de 3 días consecutivos sin causa justa y siempre que dichas causales se hayan producido dentro de un periodo mensual de labor. ¿Qué entendemos de este artículo? Que hay 3 eventos por los cuales el empleador puede tramitar estos manos contra el empleador. 3 eventos, no tres causas. La causa está en el número 1, pero hay 3 eventos. Por faltas repetidas e injustificadas, primer evento, de puntualidad. Entonces, yo le puedo tramitar visto bueno al trabajador por faltas repetidas e injustificadas de impuntualidad, primer evento. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay atraso al horario de trabajo que ya está establecido en el contrato de trabajo, ¿no? Es decir, si yo tengo mi horario de lunes a viernes, ¿verdad? Están los 5 días constitutivos del artículo 47, siguiente, y tengo un horario fijo de 8 a 5 de la tarde, descontando el almuerzo, me quedan 8, ¿verdad? 8 horas de horario. Pero resulta que el trabajador me está llenando 8 y 5, 8 y 10, 9 de la mañana, 10 de la mañana. Y dice, vos, ¿qué puedo hacer? Porque esto me está causando también un ambiente tenso en la relación laboral con el resto de trabajadores, porque me están diciendo, ¿qué corona tiene Jaimito para llegar tarde y no se lo sanciona? ¿No? Entonces, el recurso humano me dice, yo primero pido un informe, humano, cuál es la conducta del trabajador, me dice, abogado, este trabajador ya es consuetudinario en esta actividad, en esta conducta, ¿no? Ya tiene un antecedente de que todos los meses llega tarde. Todos los meses llega tarde, nosotros ya estamos cansados de multar, no sé qué tiene el reglamento interno, lo multan con máximo 10% de la remuneración, o de descontarle los días trabajados. Y además nos hace un perjuicio, y eso también para eso también contrata el cliente, porque está haciendo trabajar más al talento humano. Porque el talento humano ahora, aparte son otras actividades, bueno, a veces no tiene talento humano, la empresa no tiene directamente el equipo contable. Ahora el equipo contable, aparte de la nota, el sueldo, la aportación al IE, calcular utilidad, calcular horas extras suplementarias, ahora tiene que calcularle los días no trabajados, tiene que todo eso ponérselo como egresos en el rol de pago, ¿no? Entonces está causando un perjuicio. Entonces ese tipo de actividades no se puede permitir en una empresa. Entonces le digo, vámonos con el numeral 1, primer evento, por falta repetidas e injustificadas de puntualidad, por atrasos al trabajo, ¿no? Primer evento. Ya mismo hablamos del elemento esencial que debe de haber para poder ser probable o debe cumplirse. Segundo evento, por faltas repetidas e injustificadas de asistencia al trabajo. Segundo evento. Aquí el trabajador no llega tarde, simplemente no llega a trabajar, ¿sí? Pero él es muy sabido. Calcula 4 o 5 días y reforma el trabajo para que obviamente no lo haga. ¿Sí? Segundo evento, entonces, por faltas repetidas e injustificadas de asistencia a su puesto de trabajo. Y el tercer evento, por abandono. ¿Qué es el abandono? Aquí el trabajador no llegó tarde o no llegó a trabajar 3 o 4 días, sino que simplemente abandonó el trabajo. Así fue. Y nunca justificó nada, ¿no? Entonces, 3 eventos. Por retrasos en el horario de trabajo, por inasistencia injustificada o por abandono. Esos son los 3 eventos por los cuales podemos perseguir la acción de visto bueno contra un trabajador. Ahora, debe de pasar algo muy importante para que se pueda cumplir y podamos tener una aprobación de nuestro visto bueno en estos 3 eventos. Debe de haber algo importante.
tanto las faltas, tanto los retrasos, tanto como la falta de trabajar, la inasistencia al trabajo o el mismo abandono, tienen que cumplirse que hayan sido mayores a 3 días consecutivos. Mayores a 3 días consecutivos, 4. Es decir, y aparte, dentro de un periodo mensual de labor. Es decir, el trabajador tiene que llegar tarde, al menos 4 días, mínimo 4 días, tiene que ser consecutivo y debe ser producido dentro de un periodo mensual de labor, es decir, entre los 30 días de trabajo. Entonces, si yo tengo un trabajador que llegó lunes, martes, miércoles y jueves, ya tenemos el primer elemento consolidado, ¿no? Más de 3 días consecutivos. Y si estas atrasos se produjeron dentro del mes de labor, ya tenemos el segundo elemento, dentro de un periodo mensual de labor. Entonces, ahí yo voy a tratar un visto bueno. Me llegó 4 días tarde y lo hizo dentro del mismo mes. Es decir, ejemplo, si el trabajador en el mes de agosto tiene 4 atrasos, ¿qué puedo tramitar un visto bueno? Me dice, no, abogado, lo que pasa es que sabido, llegó un día tarde en enero, llegó un día tarde en febrero, entonces tiene un cliente que todos los meses o le falta o le llega tarde un solo día. Entonces cuando va a tu consulta te dice, abogado, aquí tengo 8 faltas al trabajo y también tengo 8 atrasos. ¿Podemos seguir el visto bueno? No, porque no se cumplen los elementos o la regla, ¿no? La regla fundamental, las 2 reglas fundamentales. No son consecutivas primeramente y no fueron dentro del periodo mensual de labor. Para no pasar tiempo. Porque si ha pasado, visto bueno, entonces lo primero que va a atacar también, aparte del CCO del IE, es revisar las causales, ¿no? Entonces sabemos a desglosar el artículo, a identificar los eventos y aparte de los eventos, las reglas que utilizan para que estos eventos sean efectivamente acogidos por el inspector. Nosotros tenemos que ir a analizar. ¿Sí? Tenemos que analizar estos eventos. Entonces, es facilito contestar con una solicitud de visto bueno del trabajador cuando nos sacan ese tipo de faltas, ¿no? 8 días, pero en diferentes meses, no se cumple la positividad, tampoco dentro del periodo mensual de labor. ¿Sí? Así mismo, cuando ustedes vayan a tramitar un visto bueno dentro de la empresa contra el trabajador, tienen que aclarar, si no lo hace dentro del mismo mes, si no lo hace por lo menos mínimo 4 veces, no puede. Y adicional, otro elemento que debe de cumplirse para que esto se pueda ejecutar es que ya sean los atrasos, las faltas, y también hay una resolución del Consejo Nacional, el abandono, es que esto no se haya podido justificar, porque el artículo es claro de decir repetidas e injustificadas. Porque ustedes entenderán que sí se puede justificar atrás. Para la medida doméstica, caso fortuito, ¿verdad? Accidente de tránsito. No sé, yo al siguiente día, o de lo que está establecido en el reglamento interno, puedo justificar qué enfermedad. Amanezco enfermo, entonces voy a ir a la consulta con el médico, señor médico. No tenemos certificado de atención médica. Al siguiente día ya porque siento mi falta. Así yo tenga el atraso o así haya faltado, que estoy justificando. Entonces no habrá cómo tramitar el título porque estoy justificando, ¿no? Entonces, por lo general, cuando estamos para la empresa, ¿qué le vamos a decir a recursos humanos al mismo tiempo? Revíseme la página de ellas a ver si es que algún galeno, el Instituto Nacional de Seguridad Social, ha subido, ¿verdad?, la certificación médica de la pensión médica, ¿no? O de los días de descanso o de los días de reposo que le haya dado. Primero, ¿no? Entonces, ustedes ya van trabajando con una mandatoria, no hay. Sácame un extracto o me voy a la localización de la notificación de que no hay. Le hablaba de una sentencia, porque si, para el caso del abandono, sí hay cómo justificar el abandono del trabajo, ¿no? Había un caso de un trabajador que fue detenido. ¿Sí? Fue detenido por un accidente de tránsito en el que él no fue el responsable directo. Y obviamente ustedes saben que ocurrir en este tipo de situaciones cuando ya estás detenido, no soy penalista, pero tiene todo un proceso para obtener la vuelta de libertad de esta persona, ¿no? Que no necesariamente va a ocurrir entre los 3 o 4 días, ¿sí? Va a tardar más del mes. Entonces viene el empleado y dice, abogado, tráeme un visto bueno por abandono.
tú como defensor del trabajador, ¿qué vas a hacer? Primero, ¿por qué faltó? Y te va a decir familiar que está preso, abogado. ¿Por qué está preso? Y te va a indicar la situación. Entonces, te vas a revisar la sentencia y dice en qué casos esto sirve como justificativo, ¿no? Porque no es todo el caso. Es decir, una persona que está acusada de delito de violación y obviamente ya tiene una prisión preventiva y yo voy a presentar como justificación del trámite del delito de trabajo como visto bueno, una justificación de que no es que el hombre está en prisión preventiva por un delito de violación, que eso no. No para casos de tránsito, de presiones alimenticias. Estos son los casos en los que se puede justificar el abandono más expedito. Es decir, estamos hablando de un abandono. ¿Qué es lo que dice para los que son especialistas en niñez? Cuando adeuda más de presiones, más de dos presiones alimenticias, que pierde tu libertad, ¿por cuánto tiempo? Por 30 días. Y si eres residente, por 60 días, ¿no? Entonces, de esos 30, entonces 60 días, de situación de visto bueno, yo como abogado, ¿qué voy a hacer? Yo voy al proceso exacto, más rápido, porque los jueces, yo presenté una solicitud. Señor juez, certifíqueme por qué está preso. Hasta que me lo atiendan, más rápido voy. Señor notario, ¿cuánto vale la materialización? $1.25 creo que vale la materialización, ¿no? En la materialidad que todavía se respeta la tabla. $1.25 me costó hace 2 días. La notaría Es que una de las parques centenarios. está frente al centenario, a mí del sur. Bueno, es Vélez y Santa Elena. 1.25 me cobraron. 1.25 yo materialicé como 50 horas. Entonces, ¿qué voy a materializar? El examen. Me vamos todo el proceso. Si que quiero todo el proceso, si es corto y si es largo, la parte resolutiva donde hace la solicitud y hace la resolución, donde se aprueba la solicitud de la boleta de apremio por adeudar más de 2 millones de pesos. Y luego yo lo voy a ver, porque ahí te va a aparecer también cuando ya el abogado presenta y aquí ya está la decisión. Entonces, me materializo y contesto la solicitud de visto bueno, justificando la inasistencia por abandono. O también por, si no me lo sigue por abandono, me lo sigue por falta de asistencia al trabajo, también tengo como justificarlo. Ahí le voy dando los tips para que puedan defender a sus clientes, ¿no? Y si somos abogados de la empresa, no le van a decir, porque yo, oiga, yo he entendido talento humano, que le han dado una brea, porque ustedes mismos le dicen, porque uno tiene que defender, le dicen, no, ¿por qué está por alimento? Y el talento humano afloja todavía. Digo, pero nosotros somos abogados por resultados. Entonces, yo no le voy a decir al otro abogado cómo tiene que defenderme, ¿no? Y ya lo estamos aprendiendo para casos. Bueno. Segundo caso, por segunda causal de visto bueno solicitado por el empleador contra el trabajador, dice por disciplina o desobediencia grave al reglamento interno. ¿Qué quiere decir esto? Que debe el empresario, el empleador, para poder terminar la solicitud de visto bueno, primero debe tener un reglamento interno que debe estar aprobado por el Ministerio de Trabajo a través de la Dirección Regional de Trabajo y Servicios Públicos, ¿no? Entonces, abogado, acá uno tiene un reglamento interno, el mismo Ministerio de Trabajo tiene el modelo, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Complementarlo. Lo legalizo, que dura, felizmente no se están tardando mucho, no se están tardando de 1 a 2 semanas en el Ministerio de Trabajo. Bueno, así puede correr, así se demoraba 4 días, ¿para qué? De ahí ha ido avanzando, pero todo es un reglamento interno y creo que me lo aprobaron en 2 semanas. Después, para los casos que bastante tienen un funcionario, creo que lo idóneo. Entonces, si ustedes tienen a un cliente que le dice abogado, quiere sacar un visto bueno por obligación al reglamento interno, lo que primero le van a pedir al cliente, ¿qué va a hacer? El reglamento interno y la resolución de aprobación del director general del trabajo. Y ya viene con un código de barra, código QR, pero puede revisar que es legal. ¿Sí? Ahora, ¿el reglamento interno qué es? Para hablar de la causal 2, disciplina o desobediencia grave de los reglamentos internos legalmente aprobados, tenemos que saber qué es el reglamento interno. El reglamento interno no es más que un conjunto de reglas, ¿sí?, que ha elaborado el empleador de la forma de cómo va a ser la convivencia en la relación laboral. En esas reglas, el ministerio ya tiene un formato, ya establecido, ustedes lo pueden descargar gratuitamente, ¿no? Ya tiene establecido la forma, el reglamento interno que va a establecer el objeto de la empresa,
la forma de contratación, los horarios, y te va a hablar un régimen disciplinario. El régimen disciplinario te va a decir las prohibiciones y puede traer otras cosas, falta ley, falta amonestación verbal, sanciones económicas. Pero lo que nos tiene que interesar es el régimen sancionatorio gravoso, porque te dice disciplina de defensa alterada al reglamento interno. Es decir, si yo encuentro el reglamento interno, una solicitud de visto bueno, no estoy entendiendo al trabajador, y que se están pasando a una causa leve, catalogada como leve en ese reglamento interno, al momento de contestar el visto bueno voy a decir, señor inspector, solicito que se niegue la solicitud de visto bueno, porque la causal invocada no es la que está en el redactor, porque no es una falta grave. Entonces me voy, obviamente tengo que leer el procedimiento, el expediente, voy a leer que está buscando, por dar un ejemplo, el literal J del artículo 21, me voy al artículo 21, falta leer. Y me voy más adelante al 25, por ejemplo, que ya está el registro sancionatorio, la falta leve se castigan con amonestación verbal, amonestación escrita y máximo multa económica. Entonces, facilito cómo ganar ese visto bueno, ¿no? Entonces tiene que ser catalogado como falta grave dentro del reglamento. En primer lugar, revisar que el reglamento esté legal. Y si no lo tiene, ahí tiene una entrada. Oye, abogado, cliente, usted no tiene reglamento interno. Usted lo que se pagó fue de cubo de inscripción y se lo notificó a su trabajador para ser legal. Si quiere, yo se legalizo. Y aprovecho para modificar, tengo que legalizar. Yo tengo la legalización, ahora sí. ¿Está legalizado? Vamos a socializárselo como dice el 64 del Código del Trabajo. Sí, lo pegamos en una zona que son los trabajadores al presidio, lo voy a visualizar. Y se lo mandamos a los correos ahora que está de moda. Incluso lo vamos a correr para probar que los recibieron, o simplemente les hago un formato de recibido, ¿no? Y le vamos a firmar a cada trabajador que tiene el rol de pago y se socializa. Hay empresas que contratamos para socializar, pero tiene que materializar, ¿no? Entonces, más rápido, ya cuando sea que hagan el formato, yo con esto igual he recibido el día de hoy, 19 de agosto, el reglamento interno. Porque el 64 del Código de Trabajo te dice entregar, no te dice capacitar, ni nada. Basta que yo ya leí entregado, el reglamento interno, es la obligación del trabajador leer y cumplirlo, obviamente, ¿no? Pocas empresas, que sí me encuentran empresas para socializar. Tenemos un auditorio, hay con todos los trabajadores y les voy diciendo las reglas como son. Entonces, sirve no para intimidar, pero sirve para mejorar la relación de trabajo, porque ya no van a tener en la empresa trabajadores atrasados o que incurran en falta grave, ¿no? Hay reglamento interno que te ponen ahí, está prohibido ingresar y por. Está prohibido ingresar a las instalaciones con rango de haber ingerido el licor, o mucho peor, alcoholizado, ¿no? Está prohibido el ingreso de armas, está prohibido el uso de armas. Entonces, si incurre en una de esas, ya estamos en numeral 2 del artículo 162 del Código de Trabajo. Ha ocurrido un evento que es la conducta del trabajador se ha presupuestado dentro de una indisciplina o de desobediencia grave al reglamento interno del trabajo. Bueno, ¿no? Pruebas para eso, fácil. Vamos a hacer una prueba en caso del empleador. Si yo tengo un trabajador que haya cumplido con el reglamento interno, la primera prueba que voy a poner en mi solicitud es el reglamento interno legalizado. Como tengo la copia, el original, no voy a juntar la copia simple, ¿no? Porque por más que sea un trámite administrativo, señores, tendríamos que cumplir con las reglas del debido proceso. Y la norma técnica, que es los acuerdos ministeriales del 2024-041 y del 2025-043, te dicen que los documentos que deben montar son los mismos del 143 del COGE. Y ahí, que recuerden que dentro de esos números del 143 del COGE están los documentos probatorios. Ustedes ya saben que nos reunimos a las mismas pruebas con la forma de montar las pruebas del COGE. Entonces, si yo voy a montar copias, no es copia simple. Ante un notario público que certifique que es copia original, ¿no? Si, como te digo, lo envío al correo electrónico, ¿qué voy a hacer? Un notario materialíceme este correo electrónico donde yo lo he enviado. Y la hoja del día que me envíe, ¿sabes qué? De una vez ajusteme el correo. El primer correo que me envió el trabajador para tu hoja de vida. ¿Por qué? Porque ahí en la hoja de vida yo voy a pedir trabajo al pastor, ahí está el correo electrónico que él puso en su hoja de vida para poder ser notificado. Es más, un TIC, ¿no? Ustedes van a redactar un contrato de trabajo para uno de sus clientes, empleadores, que también hay un modelo
suficientes en la página del Ministerio de Trabajo, se pueden descargar, que son modelos básicos, no significa que ustedes no puedan agregar cláusulas. ¿No? Los requisitos de un contrato de trabajo están en el 19 y 21 del Código de Trabajo. ¿No? Acá los requisitos básicos que deben tener un contrato de trabajo. Usted puede agregar unos nuevos. Por ejemplo, yo le estoy agregando los contratos de trabajo un correo para notificación, con cláusula novena, notificación. El trabajador va a recibir su notificación al siguiente correo electrónico de una vez celular, vía WhatsApp o vía directo. Entonces, segunda prueba, me voy a mostrar yo al visto bueno por mi persona realmente interno, contrato de trabajo, porque ahí está establecido el correo. ¿No? Tercera prueba, la materialización de ese correo. Entonces, ya puedo probar que a ese correo que estaba el contrato de trabajo que se para notificación, yo le notifiqué o le envié una copia del reglamento interno. Entonces, todas pruebas. Al final del día, los procesos, los procedimientos, todo es una carga probatoria. Es donde ustedes deben destacar. Yo decía, ahora vamos al mismo caso, pero del otro lado, defendiendo al trabajador. Defendiendo al trabajador. Viene a presentar la asunción de visto bueno, yo voy a ver si el reglamento interno primero está legalizado ante el Ministerio de Trabajo. Si no tiene la resolución de aprobación, bien, gracias por contestar ese visto bueno porque no tiene resolución. Si me presentan una materialización de correo, porque ahí se enviaron, yo voy a contestar que tiene que probarlo, que ese correo era del trabajador. Y si no tiene cómo probarlo, bien, puede haber cometido el trabajador la falta. Pero si no se puede probar que se le entregó una copia al trabajador, no se cumplió con lo que dice el 64 del Código de Trabajo, por lo tanto, tiene que llegar ese visto bueno. Esa es la otra cara de la moneda. 3. Se puede sacar el visto bueno contra el trabajador por falta de probidad o por conducta inmoral del trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay dos eventos, ¿no? La falta de probidad o la conducta inmoral. Son los dos eventos por los cuales yo puedo percibir la acción de visto bueno por un trabajador. ¿Qué es la falta de probidad? Cualquier colega que pueda dar luces sobre la probidad. ¿Qué es la falta de probidad? No es una persona pro, no es una persona honesta, es decir, la falta de honestidad. Ya. Entonces, no es una persona pro. Entonces, si mi trabajador incurre en ese tipo de conducta, por el primer evento del numeral 4, le puedo seguir la por el primer evento del numeral 3 del 172, le puedo seguir visto bueno, por falta de probidad. Es honesto, se está robando mercadería, se está robando plata de caja, ¿verdad? Hay otra falta de probidad que no necesariamente van con el delito de robo. Hay muchos casos de falta de probidad. Y el segundo, por conducta inmoral, eso sí. Conducta inmoral, colegas. Actos inmorales. Y hay muchos, ¿no? Hay trabajadores que. Eso es acoso. Eso es acoso que está acá, miren. Conducta inmoral. En un municipio, esto ya lo conocemos por su área administrativo, y también por su área municipio, a veces, a pesar de que tienen su departamento jurídico, igual a veces consultan la tesorería. En un municipio se encontró dos funcionarios públicos manteniendo relaciones sexuales. ¿Qué es? Falta de probidad o conducta inmoral. Entonces, estamos en el segundo evento, en ese caso, estamos en el segundo evento que tiene presupuestado el numeral 13 del artículo 173, 172 del Código de Trabajo. Puedo perseguir la acción de visto bueno por conducta inmoral del trabajador. ¿Sí? Tuve otro caso. Trabajador privado, empresa privada, estaba en la computadora asignada para él, estaba descargando material pornográfico. Eso es. Segundo causal. Segundo caso, el segundo evento del numeral 372. Desde el acción de visto bueno por conducta inmoral. Vamos con las pruebas. Aparte de la solicitud, voy a dejar ahí los comentarios de YouTube o los colegas, la modelo de visto bueno, ¿no? Pruebas. Aparte me voy a pedir las empresas grandes, las medianas, tienen un departamento de sistema. Entonces le voy a decir
Señor de Recursos Humanos, pídale al jefe de sistema que haga un informe de lo que hay encontrado en la computadora 3 asignada a de trabajador que se va a hacer youtuber. Entonces, va a hacer un informe donde dice así, del historial de búsqueda, ¿verdad? Los buscadores de Google, o la Google, los otros que hemos encontrado el siguiente historial. Y te lo descarga, todo eso, ¿no? Si te hace el informe, firma. Entonces, primera prueba es informe. Testimonial, voy a pedir que se recete el informe de la persona que analizó esa. Segundo, materialización ante notario público. Me voy, señor notario, quiero que me materialice esto. El notario, yo le llevo la lata, ojo, le llevo la lata, o le llevo el computador, uno. Señor notario, enciéndala, por favor, porque si lo hace, ojo, esto te dice el artículo 5 de la ley industrial, ¿no? Por favor, despegue, materialíceme este historial de búsqueda. Te lo materializan y te dicen, entonces ya tengo cómo probar una conducta inmoral. Sí. Y las relaciones sexuales. Conducta inmoral. Pero ¿cómo la comprueba? Los circuitos cerrados de cámara de vigilancia. Fotos, siempre va a estar el trabajador, el supervisor, o el mismo jefe, que va a tener a la mano ahorita con la tecnología celular más pobre que hay. Testigo. Me llevo al menos 2 testigos ahí. Bueno, debería aplicar en los está señalando de que se haga un informe al departamento de sistema, se haga una materialización de una computadora en un proceso que es un detalle de la prueba, porque habría algo que una exposición de ese tipo de una cuestión. Entonces la pregunta del caso es, y tal vez sería la apreciación que le dé el sector de trabajo, este tipo de pruebas que no valen en un proceso civil, porque en ciertas ocasiones tienen relevancia y bajo esta prueba que no se debería emitirse. La respuesta es sencilla, sino que a esa parte íbamos y la introducción. Miren, primera prueba, ¿no? La materialización del notario público del historial de búsqueda. Segunda, el informe del jefe del sistema que dice que efectivamente igual con la computadora 3 asignada tal día, tal hora, hizo esta búsqueda. Seguro, trata de reforzarlo con los sistemas de vigilancia cerrada que tienen las empresas, casi todas, porque y trata de buscar prueba documental, ¿no? Prueba testimonial, el informe del testigo, ¿no? Ahí va, el primero es que yo veo. Yo lo llevo para que sea un informante y le hago un cuestionario de preguntas. Primera pregunta, ¿usted conoce al señor si es trabajador de la empresa? Segunda pregunta, ¿qué hecho usted percibió el 2 de agosto del 2026? Sí, mientras ese día estábamos haciendo una supervisión del área y delante del trabajador abrimos el computador y vimos el material de búsqueda y le encontramos estas páginas. O, otra prueba, ¿sabe qué? Me aceptaba, no ya como súper testimonial. La prueba documental la refuerzo, que ya la tengo, ahora con el testimonio. Lo ha pasado el trabajador, el supervisor, y me di cuenta, aprecié con mi sentido, que estaba apreciando este material pornográfico. Había sonido, había imágenes demasiado contundentes. ¿Qué tipo de imágenes le puedes preguntar? Porque tienes que probar que era algo moral. Entonces, como ya sabemos, como te dicen, no hay un peritaje, ¿verdad? Que te diga que la persona que está en la cama, o la persona, como que te diga que repito, que estaba descargando, porque el notario dice, no te vayas, todas las 3 tenía el 19 de agosto, tenía esta búsqueda, pero no te va a hacer un nombre de quién fue el elector. Pero como usted dice, ahí lo reforzamos por la oportunidad. ¿Quién usó solo entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde la computadora y te va a decir el testigo? El trabajador accionado. Entonces, refuerzo mi prueba, como una prueba testimonial, mucho más allá de la comunicación, porque no voy a tener peritaje. Sí, me explico. Entonces, hay cómo reforzar testimonialmente. Hay resoluciones de la Corte Federal de Justicia que dice que se necesitan al menos 2 personas que hayan atestiguado de un hecho y que hayan estado con los 5 sentidos, que lo hayan atestiguado con los 5 sentidos, ¿no? Para que pueda catalogarse un hecho como real o ocurrido por parte de una registración de testigo. Yo voy a llevar por lo menos 2 testigos.
Si hay uno, el beneficio de la duda, señor inspector, estoy preguntando suficiente prueba documental. Pero ahí no vamos a algo que escuché ya a los colegas, ahí hay un tema elemental entre los principios de rectores del derecho laboral, ¿no? El principio protector. Y el principio protector te trae 3 reglas, ¿no? Y una de esas reglas, la que acaba de explicar el colega, que cuando haya duda, se debe aplicar. ¿Pero qué? Doctor, ¿pero qué se debe aplicar bajo la regla del trabajo? ¿Qué? Esta será una pregunta. Ya te... El estudio prolaboral, que se llama, ¿no? No debe aplicar la situación más favorable del trabajador. La palabra correcta te dice la norma más favorable. Entonces, si yo me encuentro, yo tramitando el bueno contra el trabajador, un abogado que me diga, pero es que no se lo ve o hay un solo testigo, aplique si viene el inspector en estudios prolaborales. Y me dice sí, y yo como abogado de la otra parte, y entendiendo mi grito, bueno, le digo sí, pero no ha podido decir a qué norma más favorable en este caso le va a beneficiar al trabajador. Tú no puedes justificar, negado esa observación, esa objeción a la prueba. Muy bien. Sí. Voy a hacer una pregunta. Compañeros y compañeras, muy buenas noches. El asunto histórico de la función de uno se encuentra con cosas. Una vez me tocó defender a una trabajadora de un visto bueno que le habían sacado, por ahí obtenido. Resulta que ella tenía 23 años de trabajo. Y siempre a veces los patronos, van a sus trabajos, una forma audaz, buscan la forma de deshacerse del trabajador para evadir el derecho a la justicia. Bueno, me tocó defender a la trabajadora y dentro de la situación de reclutamiento que se hace, pero le defendió el proceso de esto, bueno, habíamos aportado, la inspectora resolvió a favor de la trabajadora y negó el visto bueno que le había propuesto el mismo patrono por falta de 4 días a sus labores, cosa que no había ocurrido. Pero lo importante de esto no es que no la recibió obviamente el patrono. Fuimos a notificar a la trabajadora nos dio un certificado con lo cual podíamos ir al juzgado de trabajo, ¿no? Pero resulta que a la semana, y ahí va el meollo del asunto, nos vienen y nos hacen otro visto bueno, con las mismas causales, de los mismos días, las mismas fechas de trabajo por falta de trabajo. ¿Y por qué puede permitirse que cuando ya hay una cosa juzgada, se pueda permitir que se comience otro visto bueno en contra de la misma trabajadora, con las mismas causales? Y lo importante es que del asunto es que en este caso el trabajador le concede el visto bueno al patrono y declara terminada la relación laboral. ¿Qué resulta? Que hay 2 vistos buenos. Un visto bueno que da la inspectora a favor de la trabajadora y un visto bueno que le concede prácticamente a favor del patrón. Yo apelo el visto bueno al director. Quédese que el director ratifica el visto bueno dado en contra de la trabajadora. Me tocó alegar cosas juzgadas porque hay identidad de actores demandados. Hay identidad de las mismas cosas que se reclaman por bastantes cosas. Alegué el principio constitucional, ¿no? Del artículo 96 de ya es cosa juzgada y una persona no puede prácticamente ser juzgada 2 veces por un mismo concepto. Y se le dio prácticamente al director la razón de que valía el visto bueno concedido en favor del patrono y en contra de la trabajadora. Mi pregunta es, de que tiene bastante experiencia en ello, ¿por qué se permite este tipo de cosas? No debería permitirse, debería haber una regulación de que ya una vez juzgado un visto bueno presentado para el trabajo y ya juzgado, ya no debe volver a tramitarse más, si es un trámite administrativo. Penosamente,
como lo llevé al plano judicial, obviamente todo se hizo a favor de la trabajadora porque tenía derecho. ¿Por qué no se busca o no hay? Porque no hay una regulación de parar este tipo de edificios. Gracias, colega. Gracias, doctor. Muy buena la experiencia. Trae aquí a este manejo. Efectivamente, una de las falencias, uno de los principales, yo fui inspector de trabajo también, ¿no? Una de las principales falencias críticas que yo tengo en el sector es que no cuenta con un sistema como el SARTE judicial. ¿Por qué? Porque se puede tramitar simultáneamente hasta 4 la cantidad de veces de visto bueno contra un mismo trabajador por parte del trabajo y viceversa. Porque no hay un sistema que lo regule, ¿no? Y como dice el doctor, no hay una normativa que lo regule también. Al regularmente dicen una normativa que lo prohíba, lo sancione, lo multe, ¿verdad? O resuelva este tipo de situaciones. No lo hay. No lo hay. Si ustedes se van a la base legal del visto bueno, que está solo en el 621, 622 del Código de Trabajo, hablando de la ley orgánica, y luego se fue reforzada por el Ministerio de Trabajo a través de varios acuerdos ministeriales y los dos últimos que están vigentes, que son el 2024, 041 y el 2025, 043. No hay más. No hay más normativa, ¿no? Debería, doctor, para su respuesta, ¿no? Lo que se debería hacer, que no hay, es que parte de que se reforme el Código de Trabajo y que como ley supletoria también sea el Código Orgánico Administrativo, que ese sí tiene presupuestado ese tipo de situaciones a través de los recursos, ¿verdad? El COA. Impugnación, correcto, ¿no? No hay. Simplemente tratamos ahorita con enmiendas a la ley orgánica. Con este tema de los acuerdos militares, que también es algo que he criticado. No sé cuál puede ser posible. Ahorita yo les estoy nombrando 2 acuerdos ministeriales para tratar el clima de visto bueno. El del 2024 y el 2025. El del 2024 te dice cómo es la estructura del visto bueno, los documentos que se deben ajustar, la forma de contestación, la forma de notificación, los días que debe resolver. Y el 2020 y te dice que también se puede apelar en el 2024. Y el acuerdo del 2025 solo te reforma 2 artículos del acuerdo que yo les acabo de mencionar. Entonces, los abogados tenemos que aprendernos todos los acuerdos materiales. Si ibas a brindar algo en 2025, deroga pues con el acuerdo ministerial del 2025, deroga el del 2024 y pongo completamente todo lo anterior en el del 2025 para trabajar con una sola norma. Pero ¿qué es lo que crea el Ministerio de Trabajo? Yo tengo ahí inspecciones laborales que estoy trabajando con 3 o 4 acuerdos ministeriales. Y los abogados, discúlpenme, ni siquiera han cumplido el Ministerio de Trabajo con la discusión. Me voy a llevar a la biblioteca legal de la Ministerio de Trabajo y no está completo los acuerdos ministeriales, ni siquiera está en igual. Y algunos no están ni siquiera subidos. Usted va a ver a la biblioteca legal el Código de Trabajo de 2015 todavía. Entonces, esa es una de las, lo que dice el colega, es una de las principales falencias de la institución. ¿No? Para que nada, los que están y debe tomarse el asunto, porque están resolviendo derechos. Sí, están resolviendo derechos. Pero, como dice el colega, sí existe todavía una salvedad a ese caso particular. Los vistos buenos no son catalogados como cosas juzgadas, porque la misma ley orgánica lo dice en el artículo 183. Estas resoluciones de visto bueno que emite el inspector de trabajo van a ser considerados simplemente como mero informe. ¿Qué quiere decir esta cuestión? Que en caso de que ustedes, colegas, estén inconformes con la resolución del inspector, si decidieron apelar y están también inconformes con la resolución del director regional, ustedes le quieren activar el mecanismo judicial. Y acudir ante el juez de trabajo, que obviamente tiene el mejor criterio legal y tiene otro tipo de capacidad jurisdiccional para resolver, para impugnar la resolución del visto bueno, ¿no? Y ya que estamos hablando de eso, ¿cuál va a ser la prueba de esa demanda laboral? Yo que un poquito del tema. Para impugnar el visto bueno, la copia certificada de todo el trámite de la canasta hasta la última hoja del visto bueno. Porque yo me he encontrado con bastantes demandas, estoy por la empresa a veces, y me encuentro, te mando el reglamento interno del trabajo, y no te lo ajusto. Yo que le digo a la capitán del empleado, ya ganamos. ¿Cómo vas a impugnar algo que ni siquiera está poniendo como prueba? Entonces, les queda activar en ese tipo de situaciones que hay 2 o 3 vistos buenos y se está, como dice el colega, se está incumpliendo hasta el concepto constitucional de no ser juzgado 2 veces por la misma cosa.
también les queda otro mecanismo, que es el jurisdiccional, activar la acción de protección. Porque ahí que hay violación a la seguridad jurídica. Y seguimos un visto bueno, pese a que hay una sentencia, ¿verdad?, de la Corte Constitucional que habla de los casos que efectivamente pueden ser activados por vía constitucional y que dicen los que los casos en materia laboral deben ir al abogado de trabajo y al proceso administrativo para los servidores públicos. Cuando exista evidente vulneración a derechos constitucionales, todavía se podrá seguir activando el mecanismo constitucional. En este caso, que la acción de protección. Yo me hubiese ido por la acción de protección porque de ahí la vulneración de derechos tiene hasta el empleador y la autoridad competente del Estado que lo está permitiendo. Y obtenía también otro tipo de reparación integral, ¿no? Pero volvamos, yo creo que nos queda poco tiempo. Vamos a ver lo que es el proceso. La verdad, cuando estoy con los alumnos de posgrado, comenzamos 6 de la tarde, la clase creo que está programada para las 9:30 de la noche. Nos coge 2:30, 1 de la mañana y se decimos, ya colegas, porque son de posgrado, no sé qué vida desconectar. En la clase que tiene que estarme conectándome al internet. Mire, vamos a hablar del procedimiento de visto bueno. Hay una diapositiva que la resume muy bien. ¿Cómo inicia el trámite de visto bueno? Primero tiene que haber un caso, ¿no? Tiene que haber una causalidad. Pero bueno, con la solicitud del visto bueno, que ya sabemos que la solicitud la tiene que redactar según el decreto del 142 del COGEC, ¿no? Esto según lo que está establecido en el artículo 5 y siguiente del Acuerdo Ministerial 042 de 2024 del MDT. ¿Sí? Una vez que está ingresada en el Ministerio de Trabajo en planta baja, y Guayaquil, ¿verdad? O en Secretaría General, la solicitud de visto bueno, que ya tiene que buscar solo los 3 escritos, son solo 3 escritos de visto bueno, ¿verdad? Firmado por el empleador, abogado, o firmado por el trabajador y su abogado, habilitantes de ley, ¿no? Como dice el 143 de COGEC, cédulas y credencial del abogado, si eres apoderado, el poder, si eres empresa, persona jurídica, ¿verdad? El nombramiento, el RUT, y el nombramiento tiene que estar en la parte de atrás del registro del registro mercantil, ¿verdad? Y la cédula y certificación del representante legal, ¿no? Más la carga probatoria. Una vez que se ha ingresado, según el 121 y el seguro social. y el certificado del Instituto del IE, ¿verdad? El IE, del Instituto Patronal de Seguridad Social. Una vez que está ingresado, dice el 621 que el inspector tendrá 24 horas para calificar el visto bueno, ¿sí? Y luego 24 horas más para notificar al empleador, ¿sí? Y ahí yo también a veces ataco, por eso yo digo, debe de reformarse también o debe contemplarse el COA como ley supletoria al Código de Trabajo, porque en la práctica nunca se cumple eso. Tú ingresas a una solicitud de visto bueno el día lunes, te califican como a las 2 semanas. Y la notificación, ya sea al trabajador o al empleador, la notificación que es vía administrativa, ¿verdad? Y judicial sería la asignación, no te la realizan pues, dentro de lo que dice el 121. Entonces, si estuviera esto regulado, esa es una forma de atacar el procedimiento. Además, ahí hay otro tipo, cuando ustedes quieran ir a impugnar por la vía judicial el procedimiento porque no se está cumpliendo con la regla del siglo XXI. Y lo que dice es un acuerdo que tendrá que también dar los términos del caso para que se active, ¿no? Esta situación de la notificación. Bueno, una vez que está notificada la otra parte, que puede ser el trabajador y el empleador, nos van a dar solo 2 días para la contestación. Esta es otra situación que yo digo una desventaja para ambas partes. Solo 2 días para contestar el visto bueno. Cuando se supone que estamos acogiéndonos a lo que dice el COGEC, deberían hacerlo por lo menos en 15 días. Porque 2 días es insuficiente, creo. Nos da solo 2 días para tenerlo, porque yo he tenido casos también que estoy activando un visto bueno contra el trabajador, contra el empleador, y la contraparte responde, contesta, fuera de término. Lo primero que yo voy a alegar cuando ya vamos a la denuncia investigativa es que la contestación está extemporánea y que para efectos de la producción de la prueba no tiene que considerarse la denuncia probatoria y obviamente no va a haber esa intervención, es decir, lo dejo sin prueba la parte. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Si ingresa el receptor de visto bueno,
Una vez que la califica el inspector, tiene que pasar al departamento de notificaciones, se tiene que notificar a la contraparte. Y luego de eso tenemos, con la contestación, pero con la notificación solo tenemos 2 días, 48 horas para contestar el visto bueno, ¿no? Ese sí se cumple, ¿correcto? Sí. Claro. ¿Te han notificado? Entonces, si usted es abogado del empresa o del trabajador, apenas le llegó la notificación a cualquier trabajador, carrera, no, me tiene 2 días para contestar. Usted contesta temporalmente, hasta el mismo inspector le va a decir no puede producir pruebas. Contesta temporal su contestación y meramente usted va a ir a la audiencia simplemente a hacer alegar, tal vez contra el procedimiento, los temas constitucionales. Eso sí, no le va a quitar la oportunidad de contradecir, pero eso es un derecho constitucional, ¿no? Luego viene la contestación, el mismo el decreto ejecutivo, perdón, el decreto ministerial 224-041, te dice cómo debe ser la contestación, ¿no? Y la vamos a hacer en base al artículo 151 del parecido. Entonces, en el registro de contestación, ¿qué va a haber? Un pronunciamiento sobre los fundamentos de hecho. Nos vamos a pronunciar sobre la carga probatoria, que admitimos, que no admitimos, ¿verdad? Y sobre las pretensiones del actor. Y nuevamente, obviamente, vamos a lo que dice el 143 del COGEL. Vamos a hacer nuestra anuncio probatorio y vamos a juntar la prueba para contradecir lo que está diciendo la parte accional. ¿Qué va a pasar luego de nuestra contestación? El inspector dice la ley, el mismo 621 y el acuerdo ministerial, que todo eso que yo les estoy hablando, ingreso a la solicitud, la notificación, la contestación, la audiencia investigativa, hubo investigación aquí, el inspector nos tiene que convocar a una audiencia investigativa, audiencia investigativa, donde el inspector nos va a dar la oportunidad a cada parte procesal de corroborar los acertos de la solicitud de visto bueno. ¿Cómo va a ser esta audiencia? Porque eso también es algo que ustedes no lo van a encontrar, ¿no? Felizmente, bueno, ya los acuerdos ministeriales lo han regulado, porque antes no había. Antes del 2024, todos andábamos preguntando a los colegas, ¿y cómo se hace una audiencia de visto bueno? ¿Cómo se debe actuar? Porque no te dice que va a ser el COGEL, si te dice, pues no para cada procedimiento cómo va a ser la audiencia. Ejecutivo, ordinario, te dice cómo va a ser la audiencia. La audiencia de investigación es como lo determina la ley de garantías jurisdiccionales por una asunto de protección. Igualito. El doctor toma la palabra, te hace una narrativa de la solicitud de visto bueno de la parte accionante y te concede la palabra en primer lugar a la parte accionante y luego a la parte accionada. Y no te dice más, y el doctor también es otro que te deja ahí en la nebulosa si tú no estás preparado para la audiencia, porque ahí te queda. Pero cuando te dice el inspector, le concede la palabra a la parte accionante para que justifique su solicitud de visto bueno. Tú te imaginas que es como una audiencia con él, ¿no? Que vamos a hacer saneamientos, fijación de los puntos de debate, el anuncio probatorio, luego el alegato inicial, la producción de la prueba, el alegato final. No. Apenas te da la palabra, tú ya te vas con todo. Es decir, usted comienza su alegato con la exposición de los fundamentos de hecho. Usted ya comienza su exposición, ¿verdad? Narrando los fundamentos de hecho de la solicitud de visto bueno. Vamos a llegar a una diapositiva que te habla de la causa, de probar los hechos y la causalidad contra otros. Ahí. Básicamente, así colegas, ustedes deben desarrollar una audiencia de visto bueno. ¿Sí? Ustedes tienen que comenzar su alegato con la narración de los hechos. ¿Porque qué? ¿Qué van a probar? Que efectivamente el hecho ocurrió, el hecho es efectivo, ¿no? Y no solo que el hecho exista, que el hecho sea imputable. Y para que sea imputable, lo que vimos anteriormente, ¿no? Debe basarse en una de las 8 causales del 172, si estamos visto bueno por el empleador, una de las 8 causales del 172, o debe basarse en una de las 4 causales del 173 del Código de Trabajo, ¿no? Si estamos por el trabajador. Sí. Entonces, si yo voy a sacar un visto bueno a favor de defendiendo al trabajador por falta de pago, yo voy a comenzar mi narrativa diciendo lo que pasa es que Benito Piguare viene trabajando desde el 2010 para la empresa A, ¿verdad? Con un sueldo de $500 y resulta que lleva 5 meses el empleador que no lo ha pagado puntualmente. Comienzo con eso. ¿Qué hecho yo estoy imputándole a la parte accionaria? ¿Sí?
El hecho configura una causa legal, ya lo dije, tiene que encajar en una de las causales del 172 o 173, ¿no? 172, las causas por las cuales le puede perseguir visto bueno el empleador al trabajador, y 173, las causas por las cuales el trabajador le puede perseguir visto bueno al empleador. Existe relación temporal. ¿Cuándo ocurrió? Esto es muy importante. ¿Cuándo ocurrieron los hechos? ¿Por qué? Porque el 636 del Código de Trabajo te habla de la prescripción de la acción. ¿Sí? Y en literal vez de ese artículo te habla de que prescriben en un mes, es decir, en 30 días, las acciones para perseguir visto bueno por parte del empleador. Entonces es muy importante que en mi visto bueno, lo que está alegando, describa exactamente cuándo ocurrieron los hechos, porque de eso va a depender la resolución, y no me va la contraparte, como el mismo inspector de trabajo, o el juez, cuando yo estoy a pasar a la vía judicial, me vaya a tumbar mi proceso, no mi resolución. ¿Por qué? Existe una jurisprudencia de la ex Corte Suprema de Justicia que indica y amplía más este tema de la prescripción, de lo que dice el 636 de la B. Esta resolución, no te van a tener en ese estado está bien. Bueno, esta resolución que les estoy mencionando fue acogida por el Acuerdo Ministerial MDT 2024-041. Ya en las disposiciones generales, ¿verdad? Ahí te acoge esa resolución de la Constitucional, no nada adoptar. Ahí te dice cuándo opera la prescripción de la acción del visto bueno, pero te habla solo para dos casos. Para los casos del numeral 3 del artículo 172 del Código de Trabajo, ¿cuál era? Que se puede perseguir la acción de visto bueno contra el trabajador por falta de probidad o por conducta inmoral, ¿no? Prescriben en 30 días. Pero ¿desde cuándo comienzan a contabilizarse los 30 días? Esto es lo que te decía la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que fue acogida por las disposiciones generales del Acuerdo Ministerial del BDT 2024, pero 41 lo que te dicen, que la prescripción opera para el caso de la conducta inmoral o falta de probidad a los 30 días contados estos, desde que el empleador tuvo conocimiento de la falta. ¿Me explico? Puede hacer que el trabajador robó en enero mercadería, pero en julio, o sea, 6 meses después, se hace una auditoría contable y se descubre el robo, ¿verdad? Entonces, si un abogado inexperto plantea visto bueno, ¿por qué? Por falta de probidad, va a decir, por falta de probidad, ¿verdad? El abogado que sabe le va a decir, esto pasaba antes porque no estaba aclarado por la Corte, ¿no? En Corte Suprema. Decía, alego la prescripción de la acción. Y la alegaba el literal B de 636 del Código de Trabajo, porque decía, prescribe 30 días las acciones del empleador para seguir el visto bueno. ¿Qué dice la Corte Suprema? Aclaró este tema y dice, a ver, sí, efectivamente, prescriben en 30 días, porque la falta fue ocurrida en enero. El 30 de enero tenía hasta el 30 de febrero, hasta el 28, hasta el 1 de marzo, ¿verdad? Estaban los 30 días para no solo perseguir la acción de visto bueno, sino también obtener la resolución del inspector. Y se ganaban así visto bueno, ¿no? Hasta que ya vino la Corte Suprema de Justicia y resolvió esta cuestión, y el Acuerdo Ministerial 2024, el MDT 041, lo recoge y te dice desde cuándo se va a contabilizar los días de inspección. Y te dice, para el caso del numeral 3, del artículo 172, por falta de probidad cultural, los 30 días comienzan a contabilizarse desde el momento en que el empleador tiene conocimiento de la falta grave. Es decir, en julio hicieron la auditoría y se emite un informe contable, ¿verdad? Con fecha 2 de julio, en que hay un desfase que se ha determinado que es el cajero, el único cajero que hay en la empresa, él, desde ahí, desde el 2 de julio, yo tengo 30 días para perseguir el servicio, ¿no? Ojo, otra cosa que también que el Acuerdo Ministerial lo contempla. Como la ley te dice, la ley orgánica, el Código de Trabajo dice que tiene 30 días la acción de visto bueno, había otra situación. Era tanta la solicitud de visto bueno, y hasta ahorita sigue siendo lo mismo, pero el Ministerio de Trabajo se queda corto con funcionar. Al igual que pasa en los juzgados, ¿no? Nos quedamos cortos con el sistema judicial porque no hay tantos jueces, yo tengo millones cientos de causas en sala, no se puede resolver porque las salas laborales
por los casos estos de metástasis y del otro, purga, no tenemos jueces laborales, de área especializada, ¿no? Y tengo audiencias para el 2027, para el 2028. En este año me han suspendido 5 audiencias porque no hay juez. Lo mismo ocurre en el Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿qué pasa? El inspector de trabajo terminaba resolviendo a los 80 días, al día 40, al día 50, el visto bueno, desde que se cometió la infracción. Y venía el abogado de la otra parte y nos dice investigativa, de otra petición de la acción, porque la audiencia misma se está desarrollando en el día 40, desde que se cometió la falta. Hasta que vino varias sentencias de triple reiteración de la Corte Nacional de Justicia que dijeron de que cuando la resolución del inspector ha sido temporaria, transgrediendo lo que está establecido en el 636 del Código de Trabajo, bueno, 30 días, que no sea imputable a la parte accionada o parte accionante, sino que a la parte estatal, o sea, es el inspector de trabajo, esa resolución es legal, no es nula. ¿Sí? Ya está esto ventilado y el mismo acuerdo integral también lo recoge. Solo para que no vaya a un juicio a pelearse por algo que les dije aquí y no se lo comprometemos. Sí, efectivamente, a los 30 días prescribe la acción de visto bueno, pero ya hay fallos de tipo de interpretación de la Corte Nacional de Justicia que cuando no se puede imputar este retraso a los accionantes, sino a la planta estatal, el día del de trabajo, esa resolución es legal. Así haya sido emitida después de los 30 días, ¿no? Porque antes era esa cuestión. Tú ibas y al inspector de trabajo, inspector, tiene que convocarnos a la audiencia antes de los 30 días, tiene que emitirse una resolución inmediatamente antes de los 30 días, porque si no es ilegal. Y efectivamente, yo tengo ahí varias resoluciones. También se las podría pasar solo para el estudio, análisis, donde se caían los puntos buenos porque se alegaba esta. Y como no estaba todavía claro esta discusión, esta sentencia, es más, esta sentencia tiene son recientes también. 2018 y 2019 salieron de la Corte Nacional, los fallos de resolución. Entonces, antes de eso, del 2017 hacia abajo, usted alegaba la petición de la acción. Simplemente, si usted estaba defendiendo el trabajo y imputaban una falta, ¿verdad? De falta de probidad o conducta o la misma liberación del reglamento interno, y no era de nosotros por 30 días, usted alegaba la petición de la acción. Ahora ya no lo podemos hacer, ¿no? No sé si las diapositivas se las podemos compartir porque son muy explícitas. Eso le iba a decir. Las resoluciones también que usted dice tener. Sí, hay igual. Bueno, usted tiene que ahí. Por favor. Ahí. Secretaría. Porque miren, ya el tiempo es escaso. Y tengo que ir a visitar a un familiar. Porque me faltó hablar sobre la apelación. La apelación es algo que se debe tramitar de la el próximo seminario. No antes después. No, solo les aclaro porque yo he tenido demandas donde dice apelo a la resolución de visto bueno. La apelación solo se resuelve en el sede administrativo del territorio regional. Cuando ustedes no están conformes con una resolución de trabajo, tienen que poner una demanda de impugnación del visto bueno, ¿no? Que no es lo mismo que también una demanda de impugnación del acta de finiquito. Porque yo he tenido demandas de impugnación del acta de finiquito en la que quiere que después también resuelva la resolución del visto bueno. Son dos casos diferentes. Impugnación del visto bueno o impugnación de la resolución del visto bueno. Ya saben las pruebas, ¿no? Si vamos a impugnar ante la vía judicial el visto bueno, la primera prueba que tienen que llevar es la materialización o la certificación de todo el proceso o el expediente del visto bueno. Esta participación que el propositor rápidamente puede entregar los certificados de haber asistido a esta jornada académica. Ahora vamos a, por favor, pedimos también la presencia de la amiga, también conferencista, como la vice rápidamente, la abogada de Almanda, el doctor Alex, y también contamos con la presencia de nuestra amiga, la abogada. También contamos con
Ay, que mejor denme su correo porque están. Vamos a iniciar con la entrega a nuestro pastor, hace la entrega la abogada Ana Ortega, directora, vocal del directorio del Colegio de Guayas, nuestro expositor de esta tarde, Santiago López Molina. Por favor, hacemos la entrega, venga doctor, hace la entrega de, como expositor, como vamos a la lectura, el Colegio de Guayas, porque se ha certificado al abogado magíster Harry López Contreras, haber participado en calidad de expositor en las jornadas prácticas de Derecho Laboral, que el Colegio de Abogados de Guayas, el Todo Corte Zavala Vaquerizo, el 11 y 19 de agosto, que se firman abogado Jorge Llanes Barrera Magíster, abogado Pedro Guizar Torres, magíster secretario, también presidente, nuestro presidente abogado oficial. Hace la entrega la abogada Martita Moreira, hace la entrega a nuestro expositor de esta tarde. Por vía de la cámara. Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer la entrega. Volvemos más aquí. Vamos a hacer la entrega. En tres entregas vamos a hacer la entrega a nuestros estudiantes de esta jornada académica. Abogada Norma Elena Alcibar Salto. Abogada Florencia Esmeralda Arenas Maki. El abogado Ivonne Azulillo Orellana. En su entrega, rápidamente, en su entrega. A ver. Vamos a entregar y después lo que vamos a entregar. Por favor, nosotros vamos a tomar las fotos. Nos vamos a pedir, por favor, tres, a ver, por favor, fíjense ahí. Una vez que la entrega, se miran y usted va a tomar. ¿Ok? Ya, listo. Así es. Ahí las tres. Con las tres. Ahí las tres. Abogado Rodrigo Atocha Morales, abogado